Ok, bueno, habíamos visto que el rotacional es llevar a cabo una operación sobre un campo vectorial y el resultado de aplicar esa operación que viene dada por esta, esta forma donde nos devuelve un vector y los coeficientes o las componentes de ese vector resultante tienen estas formas que son diferencias entre derivadas parciales de las funciones componentes del campo vectorial. Entonces, cuando aplicamos el rotacional, como resultado obtenemos un vector, es decir, también un campo vectorial, sobre, en este caso, sobre R3. Más adelante vamos a ver con más detalle qué se puede entender en términos físicos del rotacional, pero bueno, el propio nombre nos puede dar cierta idea y les había comentado que si estamos imaginando un campo vectorial de velocidad, por ejemplo, en el caso de un fluido, entonces dependiendo en qué punto nos encontremos dentro de ese fluido, pues vamos a sentir cierta velocidad. Entonces el rotacional evaluado en cierto punto dentro de ese fluido nos va a decir cuál es la tendencia en ese punto de que el flujo rote. A pesar de que el flujo lleva como en conjunto, lleva cierta dirección y magnitud, dentro de un fluido pues existen vórtices. Todo depende también de las características del fluido, su viscosidad y etcétera. Entonces, en cada punto dentro del fluido va a haber una cierta probabilidad de formación de vórtices y esa medida, esa característica nos las estaría dando el rotacional. Entonces, vimos que esta expresión en la definición del rotacional es más fácil recordarla en términos de un determinante que vendría dado por el determinante entre el operador Nabla, cuyas componentes son los diferenciales respecto a cada variable, x, y, z, producto cruz con las componentes del campo vectorial. Entonces, con esta configuración, pues ya es más fácil recordar cómo sacar el rotacional de un campo vectorial. Vimos que si tenemos un campo vectorial conservativo, es decir, existe una función escalar a la cual le sacamos el vector gradiente y entonces ese vector gradiente pues es un campo vectorial. Si a ese campo vectorial gradiente cuyas derivadas parciales sean continuas, si le sacamos el rotacional, el resultado siempre va a ser 0. Es decir, vamos siempre a obtener el vector 0. Este teorema, su contrapositiva, nos puede dar una forma para determinar si un campo no es conservativo. Entonces, si nosotros tenemos un campo vectorial gradiente con ciertas funciones componentes y le sacamos el rotacional, calculamos el rotacional y llegamos a que el resultado de ese rotacional es un vector distinto de 0, entonces podemos concluir que el campo vectorial en el que estamos trabajando no es conservativo. Ahora, si el campo vectorial sobre R3 en el que estamos trabajando tiene funciones componentes continuas, también sus derivadas parciales son continuas y obtenemos que el rotacional de ese campo vectorial es 0, entonces ese campo vectorial va a ser un campo vectorial conservativo. Por tanto, proviene de una función escalar
habiéndole calculado el vector gradiente. Entonces, usando estos dos teoremas, pues ya tenemos formas de saber cuándo un campo vectorial es conservativo o cuándo no. En el caso de la divergencia, que es otro operador que podemos aplicarle a un campo vectorial, en este caso, este operador lo que nos devuelve como resultado no es un vector, no es otro campo vectorial. Lo que nos devuelve es un escalar. Y podemos también hacer uso de una notación a través de producto punto para recordar más fácilmente cómo llevar a cabo esta operación. Entonces, usando nuevamente el operador de Nabla, que es un vector cuyas componentes simplemente son los operadores de diferenciación parcial con respecto a cada variable, entonces la divergencia vendría dada como el producto punto de ese operador Nabla con el campo vectorial. Entonces, si nosotros aplicamos la divergencia a un campo vectorial, simplemente es obtener las parciales de cada función componente con respecto a la variable correspondiente. Si estoy trabajando en la primera función componente, sería con respecto a x. Si estoy en la segunda componente, con respecto a y. Y si estoy en la tercera componente, sería con respecto a z. Y sumado, porque como estamos trabajando con producto punto, tendríamos que sumar el resultado de esas derivadas parciales y al final lo que obtendríamos es una función escalar. Ya evaluada en cierto punto, lo único que obtendríamos sería un valor real. Ese valor real en términos físicos nos estaría diciendo cuál es el flujo neto que está pasando a través de ese punto en el que estamos parados del flujo. Entonces, lo importante es recordar que el rotacional nos devuelve un campo vectorial, un vector, mientras que la divergencia de un campo vectorial nos devuelve un campo escalar, es decir, una función escalar. Entonces, podríamos preguntarnos qué sucede si yo estoy trabajando en un campo vectorial sobre R3 y pues le saco el rotacional a ese campo vectorial. Entonces, como resultado voy a obtener otro campo vectorial, porque el rotacional pues es un producto cruz. Entonces, producto cruz de dos vectores siempre me devuelve un vector. Entonces, cuando le aplico el rotacional a ese campo vectorial, me devuelve un nuevo campo vectorial sobre R3 y entonces pues podemos sacarle la divergencia a ese campo vectorial que resultó de sacar el rotacional al campo vectorial inicial. El resultado pues va a ser una función escalar. Pero, ¿qué valor tiene esa función escalar? Bueno, resulta que siempre que se haga eso de sacar la divergencia de un rotacional de un campo vectorial, el resultado va a ser 0. Y bueno, para esto necesitamos que estas funciones componentes sean suficientemente suaves, es decir, continuas y que tengan derivadas parciales de primer y segundo orden continuas. Entonces, si se cumple esto, y necesitan llevar a cabo esta operación de sacar el rotacional y después la divergencia, ya no hay necesidad de que lleven a cabo las operaciones. El resultado siempre será 0. Lo único que hay que cuidar es que estas funciones componentes sean continuas, tanto ellas como sus primeras y segundas derivadas parciales. Ahora, si nos fijamos en cómo se ve la forma de la divergencia de un campo vectorial gradiente. Un campo vectorial gradiente es el resultado de sacar el vector gradiente a una función escalar. Entonces, si saco el vector gradiente a una función escalar de 3 variables,
lo que obtengo es un campo vectorial gradiente sobre R3, ¿no? Entonces, bien puedo sacarle el rotacional o la divergencia a ese campo vectorial gradiente. Si saco la divergencia, entonces, en términos de notación usando Nabla, sería el producto punto de Nabla con el campo vectorial gradiente. Entonces, bueno, en componentes, esto se vería como la suma del producto entre las componentes de este vector con las componentes de este vector. Las componentes de este vector es la parcial de f con respecto a x en la primera componente, en la segunda componente la parcial de f con respecto a y y en la tercera componente la parcial de f con respecto a z. Mientras que las componentes de este pues son las parciales. Entonces, haciendo producto componente a componente, tendríamos como primer término la parcial con respecto a x de la parcial con respecto a x de f más el producto de las segundas componentes, que sería la parcial con respecto a y de la parcial de f con respecto a y la tercer componente es este tercer término es el producto de las terceras componentes de estos vectores, que sería la parcial con respecto a z de la parcial de f con respecto a z. Entonces, tenemos una doble derivada con respecto a la misma variable, es decir, estamos hablando de una derivada parcial de segundo orden para cada caso. Entonces, tendríamos justamente esta suma. En términos de Nabla, se podría ver cómo tener o evaluar la función escalar en Nabla al cuadrado. Entonces, recordamos que, para que se vea más claro, Nabla tiene componentes, la parcial con respecto a x, la parcial con respecto a y, la parcial con respecto a z. Entonces, vamos a usar como la notación al cuadrado para este vector y que sea sacar las segundas parciales. Las parciales de segundo orden. Entonces, esta forma sería como aplicarle a este vector la función f. Entonces, meter f en cada componente. De esa forma, tenemos que esto es, en términos de divergencia, sería como este producto punto, pero también podríamos escribirlo de esta forma, ¿no? Que es como aplicar el cuadrado del operador Nabla a la función escalar f. Entonces, esta notación es importante y cuando se ven ecuaciones diferenciales parciales es muy común y recibe el nombre de operador de Laplace porque está relacionado a una ecuación muy famosa en física, que es la ecuación de Laplace. Y es una ecuación diferencial parcial. Entonces, en su momento, en T4, pues veremos esta ecuación. Entonces, esta ecuación diferencial parcial se puede condensar muy fácilmente su expresión si usamos el operador de Laplace, ¿no? Entonces, tendríamos que esto es igual a 0, pero esto significa esta suma. Igualmente, no solo se puede usar el operador de Laplace sobre funciones escalares, en este caso de 3 variables, sino que podemos usar el operador de Laplace sobre un campo vectorial.
Entonces, si nosotros le aplicamos el operador de Laplace a este campo vectorial, lo único que estaríamos haciendo es aplicar las derivadas de segundo orden a las funciones componentes de cada del campo vectorial. De esta manera. ¿Dudas hasta aquí? Ok. Y bueno, ya para terminar, usando este operador de rotacional y de divergencia, podemos reescribir el teorema de Green usando en el integrando no la función de campo vectorial, sino su rotacional o su divergencia. Entonces, usando el operador de rotacional, el teorema de Green quedaría como sigue: la integral de línea con respecto a o sobre una curva con las características en la hipótesis de Green, que tiene que ser cerrada. Si estamos en R2, pues sería una curva de Jordan. Aplicando el teorema de Green, recordamos que eso se convierte a una integral doble, donde el integrando es una diferencia de derivadas parciales, ¿no? Es la parcial de Q con respecto a X menos la parcial de P con respecto a Y, donde Q y P pues son las funciones componentes del campo vectorial. Entonces, si nosotros sacamos el rotacional del campo vectorial, el teorema de Green, que si regresamos al enunciado, tenemos que estamos trabajando en un campo vectorial sobre R2. Por eso se convierte a una doble integral sobre cierta región. Esa región pues es el interior de la curva de Jordan. Entonces, si sacamos el rotacional de ese campo vectorial, tendríamos la siguiente expresión. Entonces, usando por definición el rotacional de F, sería el determinante IJK de las componentes de Nabla y las componentes del campo vectorial. Como estamos en R2, no tenemos función asociada al canónico K, que sería como el que está sobre Z. Solo tenemos funciones en X y Y, en los canónicos I y J. Entonces, aquí pues sería 0, porque no tenemos tercer componente. Entonces, sacando el determinante de esto, tenemos simplemente esta expresión. Tenemos que el canónico en Z está multiplicado por cierto valor escalar, que viene dado por esta diferencia. Si hacemos el producto punto de este vector con el vector canónico K, tendríamos el producto de esto por 1, que sería la constante que está asociada al canónico de K. Entonces, el producto punto me va a devolver un escalar, que es ese producto de este escalar acompañando a este K con el valor de 1. Entonces, solo me va a quedar justamente esta diferencia, que es el integrando del teorema de Green, que le corresponde a la integral doble sobre la región interna de la curva de Jordan. Entonces, en lugar de escribir en el teorema de Green, en lugar de tener en el integrando esta expresión, pues esta expresión bien la podemos sustituir con esto. Y entonces, el teorema de Green ahora tiene esta notación, esta expresión, ¿no? Hay una equivalencia entre la integral de línea del campo vectorial sobre cierta curva de Jordan con una integral doble sobre el interior de esa curva de Jordan de el rotacional del campo vectorial. Entonces, ni simplemente fue otra forma de escribirlo. Y de igual manera, podemos llegar
con un análisis similar usando las nociones de vector tangente y vector normal. Si se acuerdan, en Mate 2 vimos el vector tangente, el vector normal y el vector binormal, y esos tres siempre son ortogonales entre ellos. Entonces, usando la definición de vector tangente y vector normal, podemos reescribir también el teorema de Green, o a partir del teorema de Green, llegar a esta expresión de que la integral de línea de un campo vectorial sobre una curva de Jordan, no con respecto al tangente, al vector tangente, sino respecto al vector normal y respecto a la longitud de curva, se puede ver como una integral doble sobre la región interna de la curva de Jordan de la divergencia del campo vectorial. Entonces, en ocasiones, sobre todo en aplicaciones físicas, conviene usar estas expresiones para llevar a cabo, en lugar de una integral de línea, usar el teorema de Green para llevar a cabo una integral doble, pero usando las funciones componentes del campo vectorial y por tanto usando ya sea el rotacional o la divergencia. Pero bueno, entonces con estos operadores podemos ver que podemos reescribir el teorema de Green de otra forma, usándolos, y en ciertos momentos nos van a convenir usar estas formas. Pero básicamente pues es seguir aplicando el teorema de Green. ¿Dudas? ¿Todo bien? Bueno, entonces con esto terminaríamos lo de rotacional y divergencia, y lo del teorema de Green, y por tanto con los temas relacionados con la tarea 5. Entonces ahora lo que viene es la parte introductoria para llegar finalmente a otro par de teoremas que son de la misma importancia y que van a estar también relacionados con el teorema de Green, que es el teorema de Stokes y el teorema de Gauss. Entonces, primero hay que ver cómo parametrizar superficies. Ya usando integral de línea, vimos que en ese tipo de integrales, lo importante es poder parametrizar la curva con la que estamos trabajando y sobre la que vamos a integrar, ¿no? Entonces, ¿cómo se parametriza o cómo se describe esa curva? Pues usando una función vectorial, que son funciones que vimos en el curso pasado y que a partir de un parámetro, a medida que éste se mueve, vamos a tener ciertas coordenadas asociadas a los puntos sobre la curva. Entonces, va a ser muy similar la parametrización para superficies. Entonces, para curvas planas y curvas en el espacio, teníamos que podemos describirlas a partir de un parámetro t y mediante una función vectorial, donde esta función vectorial tiene esta forma, es decir, es un vector cuyas componentes son los puntos sobre esa curva. Este es un vector posición que termina en algún punto xt y t. Ese punto xt y t pues está sobre la curva. Si estoy trabajando con curvas planas, pues vamos a tener simplemente vectores con dos componentes. Si estamos en el espacio, tenemos puntos con tres componentes. Entonces, cada componente pues va a depender del valor del parámetro. Para superficies, básicamente es la misma idea, pero no basta con tener un solo parámetro. Un solo parámetro solo me puede delinear una curva, una línea. Para una superficie necesitamos
dos parámetros. Entonces, la notación vectorial para describir superficies de forma paramétrica usando dos parámetros es de igual forma como en el caso de curvas planas, curvas en el espacio. Es una función vectorial con esos dos parámetros que siempre me va a devolver un vector. Las componentes de ese vector pues van a depender justamente de los valores del parámetro. Entonces, en lugar de que t se mueva en un intervalo, como en este caso, u y b se van a estar moviendo también en intervalos, pero conjuntamente, pues estos valores serían puntos en un plano. Ajá. Es decir, la función vectorial está tomando valores en una región plana, en el plano v. Entonces, es como cuando teníamos la función f de xy. Esta función, pues, es una función escalar cuya gráfica está en R3, es una superficie, y su dominio, pues, son puntos xy que están sobre una región plana. Aquí es lo mismo, pero estamos en este caso trabajando de forma vectorial. Pero de igual forma, el dominio, pues, es una región en el plano. En este caso, pues, los parámetros generalmente se nombran u y b. Ajá, pero bien pueden tener, pues, otros nombres como xy, ab, etc. Entonces, lo importante aquí simplemente es ver que podemos parametrizar superficies. No solo es posible tener una descripción de esta forma a través de una función escalar. También podemos describir una misma superficie con una función vectorial. Una función vectorial tiene esta forma. Las imágenes de esta función vectorial son vectores en R3. Y dependiendo los valores de los parámetros que se están moviendo en cierta región plana, va a ser el punto sobre la superficie. Estas funciones que aparecen como coeficientes de los canónicos en esta expresión de suma de canónicos se le conocen como funciones componentes y por sí mismas son funciones escalares de dos variables, ¿no? O sea, de esta forma. Esta es la función vectorial definida sobre una región D en el plano V y podemos tener esta notación o bien el vector resultante después de pasar un cierto punto V por la función vectorial R, me va a devolver pues un punto, un vector posición en el espacio que termina en el punto X, Y, Z, donde X y Y, Z se comportan según estas funciones. Estas funciones asociadas a cada componente en el espacio justamente se le conocen como ecuaciones paramétricas de la superficie S. Entonces, es algo muy similar a lo que teníamos en las curvas planas y curvas en el espacio, ¿no? Teníamos esta notación, pero de aquí bien podíamos escribir que X era igual a X de T, Y es igual a Y de T, Z es igual a Z de T, y estas eran las ecuaciones paramétricas de la curva. Entonces aquí igual, pues, si estamos en esta notación, pues sería la función vectorial de la superficie. Si usamos esta notación, estaríamos usando las ecuaciones paramétricas de la superficie. Y donde U y B se mueven en cierta región plana. Entonces, por cada elección que hagamos de los parámetros, vamos a estar parados en cierto punto en la superficie. Entonces, si termino de elegir todos los puntos en D, por cada punto yo voy a haber caído en cierto
elemento en la superficie hasta cubrir toda la superficie, ¿no? Entonces, así como en curvas planas y en el espacio, el vector posición era el que me iba dibujando la curva, en este caso, por cada punto V pasado por la función vectorial, me va a ir dibujando la superficie. El vector posición es el que me estás dibujando esa superficie S. Entonces, pues ahora vamos a hacer varios ejemplos de parametrizar superficies. Y que vean que a lo mejor no habíamos usado el término de superficie paramétrica, pero ya hemos utilizado realmente parametrizaciones para las superficies, sobre todo cuando trabajamos no en coordenadas rectangulares, sino que hemos pasado a coordenadas cilíndricas o esféricas. Esas expresiones en las relaciones que existen entre las funciones en términos cartesianos y en términos del nuevo sistema coordenado, esas relaciones son justamente ecuaciones paramétricas. Y los parámetros, pues, en esos sistemas coordenados cilíndricos y esféricos son los ángulos. Entonces, en este primer ejemplo nos piden identificar y dibujar la superficie que tiene función vectorial, esa que nos dan. Entonces, en este caso, tendríamos como ecuaciones paramétricas x igual a 2 coseno de u y es igual a b y z sería 2 seno de u. Entonces, en esta ecuación, en esta función vectorial o ecuación vectorial, vamos a meter dos escalares, uno para u, uno para b, y al evaluar nos va a arrojar un vector posición en el espacio, donde ese vector posición pues tiene componente, al estar en el espacio tiene ciertas componentes x, y, z, pero x, y, z dependen de estos valores en u y en b de esta manera, ¿no? Entonces, en términos paramétricos, tendríamos estas ecuaciones paramétricas. Y, bueno, la forma más sencilla, pero más de mayor trabajo de cálculo, sería tabular. Así como en curvas paramétricas le dábamos ciertos valores al parámetro y veíamos cuál era el resultado del vector resultante y dibujábamos el punto correspondiente al vector posición. Aquí también lo podríamos hacer una tabla con ciertos valores u y b. Aquí no hay restricción de dónde se mueve u y b, si se fijan, no dice u tiene que estar en tal intervalo, b tiene que estar en tal intervalo, entonces se sobreentiende que u y b se mueven de menos infinito a más infinito. Entonces podríamos hacer una tabla con valores u y b y calcular el valor correspondiente para x, el valor correspondiente para y, el valor correspondiente para z, y de esa forma dibujar el punto asociado al vector posición x, y, z. Dibujaríamos. Entonces ese punto ya estaría sobre la superficie. Entonces imagínense la cantidad de trabajo para tener suficiente cantidad de puntos para poder decir, la superficie tiene esta forma. Entonces, se puede, pero bueno, es el camino largo. Pero
podemos usar ver si mediante estas ecuaciones paramétricas podemos llegar a ciertas relaciones en coordenadas cartesianas que nos ayuden a identificar las curvas. Si se acuerdan, cuando vimos curvas en el espacio y curvas planas, en ocasiones podíamos, usando las ecuaciones paramétricas, llegar a ecuaciones que correspondían a parábolas, a rectas, y entonces ya no necesitábamos tabular. Como están cumpliendo con una ecuación ya conocida en términos cartesianos, pues ya podíamos dibujar directamente la curva correspondiente. En este caso podemos hacer algo similar, ver si usando las ecuaciones paramétricas podemos llegar a una relación, a una ecuación en términos de x, y, z, con una ecuación que tenga una forma conocida asociada a una superficie que ya sepamos cómo es esa ecuación que debe estar asociada, ¿no? Por ejemplo, en términos cartesianos, ya sabemos cómo se ve la ecuación de una esfera, de un cilindro, de un cono. Entonces, ver si estas ecuaciones paramétricas cumplen con esas ecuaciones. Y ya de esa forma, pues nos ahorraríamos todo este ejercicio en la tabulación. Entonces, en este caso, podemos empezar viendo que en X y en Z hay como una descripción no sé si lo vean, pero al tener el mismo argumento y tener coseno, seno y bueno, aquí una misma constante, está dada como si estuviéramos en el plano XZ, si tuviéramos una descripción en ese plano en términos polares, donde en lugar de teta tenemos el ángulo nombrado como U y este 2 sería como el radio. Entonces, en el plano o en las variables X, Z, tenemos una expresión en polares. Y entonces, solo ahorita vamos a desentendernos de y igual a b. Vamos a fijarnos en XZ. Entonces, si solo me fijara en este plano XZ, es decir, solo en esta pared, en esa pared los puntos XZ tienen esta forma. Entonces, podemos identificarlos como en una descripción en polares. Si están en polares y tienen esta forma, no sé, si se les figura algún tipo de curva en el plano XZ. ¿Se acuerdan si estuviéramos en polares, esto en términos cartesianos, qué representaría? Esto, este es como eh, el cambio de variables para ir o que está asociando las coordenadas cartesianas con las coordenadas polares, con el sistema de coordenadas polares. Entonces, si yo tengo estas expresiones y lo quiero dibujar
¿esto cómo lo dibujaríamos? ¿Qué curva tendríamos que poner en el plano XY? ¿Qué puntos en el plano XY cumplen esto? Como una flor, más fácil todavía. Si hago esto, ¿qué me da? Un círculo, ¿no? Entonces, justamente una descripción en polares de un círculo, pues tiene esta forma, ¿no? Los puntos, si lo dibujáramos usando las coordenadas polares y estas relaciones en el plano cartesiano, XY, dibujaríamos un círculo con centro en el origen y radio R. Entonces, podemos ver que en este caso X y Z se parecen mucho a esto, solo que en este caso X, en lugar de R tenemos 2 y en lugar de teta pues es otra letra, es U. Y Y es 2 seno de esa misma letra que acá, como en el caso en teta, en el caso de estas relaciones eh, que relacionan plano polar con plano cartesiano, ¿no? Entonces, si aquí hago esta suma de x cuadrada más y cuadrada, eso me daría 2 al cuadrado. Entonces, significa que estas ecuaciones paramétricas en términos cartesianos están cumpliendo con la ecuación de un círculo con centro en el origen y radio 2. Y no importa con qué valor de Y nos encontremos. Si estamos en el caso particular de que Y vale 0, si Y vale 0, estamos justamente en el plano XZ. Y ahí estaríamos dibujando un círculo con centro en el origen y radio 2. Si estoy parada en un valor de B igual a 3, aquí, y me vuelvo a fijar en ese corte a la altura de Y igual a 3, pero con un plano paralelo a XZ, volvería a ver este círculo. Entonces, no importa en qué valor de Y me encuentre, qué valor de B elija, lo que estaríamos haciendo con esos valores concretos para B y por tanto para Y es hacer cortes a la superficie a esa altura. Y si veo qué sucede con el resto, es decir, con la variable X y con la variable Z, lo que estaríamos viendo es la traza como la curva de nivel después de hacer esos cortes con planos paralelos a esas alturas en Y. Entonces, siempre estaríamos viendo el círculo con centro en el origen y radio 4. Dependiendo en qué lugar esté cortando la superficie, es que vería ese círculo, pero siempre veríamos círculos. Entonces, ya con esa información, ¿qué me dicen? ¿Qué superficie se imaginan que sea? Y es libre, o sea, puedo cortar en cualquier valor B y por tanto en cualquier valor de Y. U también es libre, pero siempre estaría dando vueltas, o sea, a través de estas funciones, ecuaciones paramétricas, estas funciones polares, siempre estaríamos nada más dando círculos. Entonces, ¿qué dibujaría? ¿Qué superficie dibujaría? Una esfera.
Una esfera es cierto que si hacemos cortes para cualquier valor de y, siempre obtenemos círculos, ¿no? Si es muy, muy, muy grande, pues siempre vamos a seguir obteniendo círculos, pero bueno, una esfera siempre tiene un radio, puede ser muy, muy grande, pero no va a ser infinito, ¿no? O sea, siempre vamos a tener cierto radio. Entonces, después de ese radio, pues ya no vamos a, si cortamos más allá de ese radio, pues ya no va a haber nada, ¿no? Entonces, en este caso, siempre va a haber algo, ¿no? Me puede ir prácticamente hasta infinito en y o menos y. Y si corto, tengo un círculo. Ahora, también en una esfera, dependiendo dónde cortamos, el tamaño del corte de la esfera después del corte, pues cambia de radio. Si me estoy acercando a la superficie de la esfera, el radio es más pequeño que si corto más al centro de la esfera. Y en este caso siempre tenemos círculos del mismo tamaño, círculos siempre de radio 2. Entonces, una esfera no. ¿Qué otra cosa podría ser? Entonces, si hago corte, siempre tengo círculos. Círculos. Un cilindro, ¿no? Así es. No importa en qué valor de y corte, cuando corte, siempre voy a tener círculos. Entonces, estas ecuaciones paramétricas corresponden a un cilindro, cuyo eje de simetría, pues es el eje Y. De hecho, si recordaran cuáles son las expresiones de un cilindro, o bueno, que me relacionan, más bien, eh, el sistema coordenado cartesiano con el sistema coordenado cilíndrico, justamente son como estas expresiones, ¿no? Estas serían las expresiones que me llevan como de un sistema cartesiano a un sistema cilíndrico. Entonces, en este caso, pues es este cilindro. Ahora, como no hubo restricciones aquí para U y B, no hay nada que diga U se mueve entre menos 1 y 1, ¿no? Aquí entonces sobreentiende que U y B toman cualquier valor, van de menos infinito a infinito. Entonces tendríamos el cilindro completo y que va de menos infinito a lo largo del eje Y. Pero ¿qué tal si tenemos estas restricciones? U se mueve de 0 a pi medios y B se mueve de 0 a 3. Bueno, Y solo depende de B. X y Z no dependen de B. X y Z dependen nada más de U. Entonces, si B se mueve entre 0 y 3, quiere decir que Y se mueve entre 0 y 3. Es decir, Y es un valor positivo. Vamos a estar de este lado, como del lado derecho de la pared XZ. Y hasta 3. Ajá. No podemos ir más allá de 3. Entonces iríamos de esta parte del cilindro a esta parte del cilindro. De esto hasta como por aquí. Ahora, U también está restringido. U solo se mueve de 0 a pi medios. Entonces, si nos fijamos en las ecuaciones paramétricas, ya sabiendo que estas dos lo que me están conformando es un círculo, cuando el ángulo se mueve de 0 a pi medios, es decir, de 0 a 90 grados, lo único que vamos a tener es un cuarto de círculo, ¿no? Cuando se mueve este ángulo de 0 a pi, tenemos medio círculo, y cuando se mueve de 0 a 2 pi, tenemos el círculo completo. Si se mueve más allá, lo único que estamos haciendo es repetir el círculo. Entonces, como nada más se mueve de 0 a pi medios, el cilindro solo vamos a tener una cuarta parte del cilindro, de esta parte hasta pi medios. Por eso tenemos esta forma.
Y entonces, cuando tenemos restricciones, se siguen cumpliendo las ecuaciones, en este caso, por ejemplo, la ecuación cartesiana del cilindro, pero no hay que considerar todo. O sea, primero podemos visualizar que estamos parados sobre el cilindro, pero después hay que ver cómo es la restricción para solo conocer qué parte de ese cilindro es la que estamos considerando. Entonces, eso sí. Ok. Esto me genera solo un cuarto de círculo. Y por tanto, un cuarto de cilindro. Okay. Bueno, nos vamos a ver otro ejemplo. En este caso nos dicen encontrar la función vectorial que representa al plano que pasa a través de este punto P0 con vectores, bueno, el vector posición asociado a este punto P0 es el vector R0 y que contiene dos vectores no paralelos A y B, ¿no? Entonces, tenemos este plano pasa por este punto, el vector A y el vector B se encuentran sobre el plano y queremos conocer la ecuación vectorial de este plano. Entonces, este lo ponemos en un sistema de referencia, y nos dicen que el vector asociado a este punto, el vector posición asociado es R0. Y por ejemplo, no sé, el vector que va de aquí, en este dibujito, aquí, bueno. Aquí, que sea R. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos una ecuación, como es una superficie, pues tiene que depender de dos parámetros y necesitamos una ecuación con esta forma, ¿no? Entonces, primero podemos ver, parados en este plano, podemos elegir cualquier otro punto en el plano. Vamos a elegir el punto P y a través de un alargamiento y una suma de los vectores A y B, podemos llegar a partir de P0 a ese punto P que nos hayamos tomado en el plano. Este punto P que nos tomamos va a ser arbitrario. Entonces, para empezar, podemos alcanzar a P mediante un vector. Ese vector va a ser la suma de estos alargamientos en A y B y su suma correspondiente. Entonces, podemos escribir que el vector que vamos a construir, que inicia en P0 y acaba en P, usando la ley del paralelogramo o del triángulo, pues va a ser igual a, primero hay que alargar el vector A y sumarle, usando la ley del triángulo, y sumarle un cierto escalar de B. O sea, hay que alargar de cierta forma el vector B. Y así podemos alcanzar ese punto cualquiera en el plano.
Por otro lado, usando los vectores posición, yo puedo describir este punto P a través del vector posición R, pero si yo ya conozco este vector y este vector R0, si se fijan, esta es la resultante, este R va a ser la resultante de la suma de R0 con P0P. Entonces, voy a usar las formas de R0 y P0P para escribir la función vectorial R. Luego voy a escribir en componentes estos vectores y de ahí va a salir la función vectorial y las ecuaciones paramétricas. Entonces, el vector posición asociado al punto P arbitrario que me tomé en el plano es la suma del vector posición para este punto P0 más el vector que construí que empieza en P0 y termina en P. Ahora, esto es el vector posición R0 más, ¿quién es P0P? Pues son usando el hecho de que los vectores A y B están en el plano, encontramos que P0P tiene esta forma. Entonces lo voy a poner aquí. Y si se fijan, ya tenemos una expresión completamente vectorial. Que es lo que necesitamos para poder describir una parametrización de esta superficie. Que esa expresión sea un vector. Entonces, esto es un vector más un vector más un vector. Ahora voy a escribir en componentes. Para sacar las ecuaciones paramétricas. Entonces, para empezar, esta sería la expresión vectorial, donde mis parámetros son esos escalares que tengo que usar para agrandar los vectores que se encuentran en el plano y poder llegar a ese punto arbitrario. Entonces, estos son los parámetros de la función vectorial y la función vectorial fue esta, ¿no? UA más B. Entonces, esto ya podemos decir que es la función vectorial. Ahora vamos a sacar las ecuaciones paramétricas. Pues para eso vamos a usar las componentes. Entonces, el resultado de una función vectorial con dos parámetros es una superficie tiene componente, bueno, los puntos son X, Y, Z, o los vectores posición resultantes son X, Y, Z. Esto es igual a las componentes de R0, pues le vamos a poner X0, Y0, Z0, más U. Las componentes de A, del vector A, pues vamos a ponerle A1, A2, A3. Más B. Y las componentes de B vamos a ponerle B1, B2, B3. Entonces, esta es una suma de vectores. Esto me va a dar como resultado un solo vector. Este sería el vector cuya primer componente es X0 más UA1. La segunda componente sería Y0 más UA2. Y la tercera componente sería Z0 más U. Esperen, me faltó esta parte. A ver. La primera componente es X0 más UA1 más B1.
¿sí? La segunda componente es Y0 más UA2 más BB2. Y la tercera componente es Z0 más UA1, UA3, perdón, más BB3. Entonces, este vector es igual a este vector, entonces es igual componente a componente, y de aquí salen las ecuaciones paramétricas. Tenemos que X es igual a X0 más UA1 más BB1. Y es Y0 y Z es Z0 más UA3 más BB3. Entonces, ecuaciones para métricas. Entonces ya tenemos otra forma de escribir un plano. La primera forma que aprendieron fue en algún momento, pues fue la cartesiana, ¿no? La de la forma general, AX más BY más CZ más D igual a 0. Otra forma que también fue vectorial fue usando la notación de producto punto. Si teníamos este hecho de que hay dos vectores dentro de ese plano, necesitamos un vector normal para su descripción y un punto. Ya tenemos un punto, necesitamos el vector normal. Ese vector normal lo podemos obtener haciendo producto cruz entre A y B. Y luego, la ecuación de un plano es la normal, que es ese producto cruz, punto. El vector posición de ese punto P0, eso es igual a 0. De esa forma tenemos como una descripción del plano también en términos vectoriales, pero no como función vectorial, aunque podemos llegar a una expresión de función vectorial. Y esta tercera descripción, que es mediante parametrización usando una función vectorial, sería esta, cuyas ecuaciones paramétricas las obtenemos trabajando a través de las componentes, de las expresiones en esta función vectorial. Si quisiéramos escribirla de forma X, Y, J, Z, K, entonces aquí en X tendríamos que poner esta expresión, aquí en Y de U y B tendríamos que poner esta expresión y aquí en Z esta expresión. ¿Dudas? Ok. Sí, puede estar un poquito confuso, pero bueno, la idea es a partir de la información que te dan, como ingeniártelas para dar una descripción usando dos parámetros. Entonces, en este caso, lo que queríamos hacer es describir cualquier punto en el plano, pero como necesitamos una expresión vectorial, necesitamos representar ese punto arbitrario en el plano usando su vector posición. R, que denotamos por R y que en términos de componentes es X, Y, Z. Entonces, lo que restó fue ver cómo usar
la demás información de que pasa por P0 y estos dos vectores están en el plano para poder decir a ese vector posición asociado al punto arbitrario en el plano, lo puedo ver como la suma de elementos que me dicen que se encuentran en el plano. Significa no paralelos. Okay. Bueno, muchachos, en la próxima asesoría vamos a ver más ejemplos de parametrización, porque en un inicio, pues sí es como estamos muy acostumbrados a trabajar con las ecuaciones cartesianas, no con una descripción vectorial. Al inicio siempre sí cuesta trabajo. De hecho, cuando vimos curvas de forma paramétrica, pues también aunque se trabaja con un solo parámetro, pues no siempre es como fácil visualizar esa expresión vectorial, cómo me está dibujando la recta, y muchas veces lo que hacemos es trasladar la información de tal manera que podamos usar ecuaciones conocidas en términos cartesianos, como lo hicimos ahorita con el cilindro. Entonces, pues sí, esta nueva forma de describir las cosas, para familiarizarse, pues no hay de otra como que es estar haciendo ejemplitos, ¿no? Ejercicios. Entonces, la próxima asesoría vamos a seguir haciendo varios ejemplos de parametrización, porque después, para poder calcular integrales de superficie, que es como la extensión de las integrales de línea, necesitamos parametrizar las superficies. Así como en las integrales de línea necesitábamos parametrizar la curva sobre la que íbamos a integrar, acá necesitamos una parametrización de la superficie. Y pues eso es lo más importante para poder hacer la integral y tener los límites de integración. Bueno, muchachos, entonces aquí le dejaríamos